Queridos hermanos y hermanas, gracias por compartir con nosotros este momento de lectura, de meditación del Evangelio que la Iglesia nos propone para cada domingo. Les deseo que esta palabra sea siempre una buena noticia para nosotros, una palabra que nos da ánimo, nos da ilusión, nos da esperanza, una palabra que ilumina nuestra vida, que toca nuestro corazón y nos empuja a seguir a Cristo con más fidelidad. El domingo que tenemos en esta ocasión es el sexto del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado de San Lucas, capítulo 6, versículos 17 y del 20 al 26. En aquel tiempo Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: «Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo, pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para comentar este Evangelio nos acompaña Denise Belgarí. Con ella queremos reflexionar esta palabra que nos presenta un discurso llamado el Sermón de la Montaña. Jesús tiene mucha gente delante y nosotros quisiéramos ser de esos que se acercan con un oído atento, con una disposición muy abierta a escuchar a Jesús, que nos dice: ustedes son dichosos, ustedes los que ahora sufren, los que ahora tienen hambre, los que ustedes ahora son pobres, los que son perseguidos, porque ponen su confianza en el Señor. Pero cuidado, no les vaya a pasar de que apartan su corazón del Señor y entonces dice Jesús: ay de ustedes los que ya tienen su recompensa ahora. Que el Señor nos permita que esta palabra fortalezca, ilumine y nos lleve siempre a un compromiso, a ser más solidarios, más cercanos, a vencer nuestro egoísmo. Hagamos que el Evangelio resuene con mucha profundidad en este domingo para cada uno de nosotros. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El texto de San Mateo capítulo 5, versículo 3, subraya el espíritu de pobreza, tanto en el rico como en el pobre. Cristo se refiere a una pobreza efectiva para sus discípulos. Él mismo da ejemplo de pobreza y de humildad. Queridos hermanos y hermanas, gracias por acompañarnos en este día domingo, Día del Señor. Que la palabra de Cristo Jesús siempre encuentre en cada uno de nosotros una actitud de acogida. Yo creo que eso es lo que la Iglesia espera de cada uno de nosotros cuando nos propone domingo a domingo la palabra del Señor. Y hoy hemos escuchado de San Lucas, el Evangelio que venimos leyendo cada domingo. Escuchamos un fragmento muy bonito llamado el discurso de la montaña, el sermón de la montaña. Denise, es el inicio de este capítulo que contiene las bienaventuranzas, que contiene una expresión tan bonita de Jesús enseñando, dirigiéndose a sus discípulos, a la multitud, para instruirles, para mostrarles los secretos del reino de Dios.
Sí, así es, Padre. Buenos días a todos los televidentes que nos miran este domingo. Justamente este evangelio tiene una gran riqueza porque el Señor se lleva a los discípulos a una montaña. Siempre mencionan que cuando los lleva hacia lo alto es porque les tiene grandes regalos y grandes mensajes para compartir con ellos. Claro que sí, entonces yo creo que ahora somos nosotros los invitados a entrar en esta escena, ¿verdad? En dejarnos también nosotros invitar por Jesús, invitados por Él y disponiendo nuestro corazón para escucharle. Ahí estaba Pedro, estaba Santiago, estaba Juan, mucha gente común y corriente que deseaba escuchar la palabra de Jesús y a todos Jesús les habló. Sí, yo también quiero invitarlos a todos este domingo que está tempranito para que cuando asistamos a nuestra Eucaristía y entremos a esa iglesia, nos transportemos a esa montaña para que podamos escuchar verdaderamente ese sermón que el Señor nos tiene para cada uno de nosotros, porque la palabra de Dios siempre está viva. Y lo que el Señor nos quiere regalar este día es este evangelio para que lo vivamos para nuestra alma y para nuestro corazón. Yo creo que el evangelio cada domingo nos permite a nosotros como dejarnos iluminar, ¿verdad? Y dependerá de nosotros que en este domingo también querramos que la palabra de Cristo llegue a nuestra vida y nos ayude a nosotros a decir pues por dónde vamos, por dónde queremos caminar. En estas palabras de Jesús del Sermón de la Montaña, San Agustín decía, tenemos como un examen, un reflejo, un resumen de lo que Jesús desea enseñar, inculcar a sus discípulos. Allí está, en esos pocos capítulos y versículos tenemos todo un resumen muy hermoso de la enseñanza de Cristo Jesús a sus discípulos, y hoy algo de eso queremos comentar. Sí, queremos saber qué es lo que Dios nos está pidiendo en nuestro corazón, porque cuando Dios nos habla, está depositando una semilla en el alma, pero para que esa semilla dé frutos en base a los talentos que Él ha depositado en nuestro corazón. O sea que este día que vamos a escucharlo y que lo vamos a meditar, nos tenemos que preguntar qué quiere el Señor de nosotros con este sermón que vamos a vivir. Hay algo que el Evangelio destaca, que había venido mucha gente de diferentes lugares. Y yo creo que gracias pues a los medios de comunicación también este Evangelio llegará a muchos lugares de nuestro país, y agradecemos la atención, la actitud siempre atenta de muchas familias que cada mañana están esperando la palabra de Dios, y deseamos que esa palabra encuentre en nosotros, en cada uno de nosotros, un ámbito muy fértil para que pueda crecer, para que pueda dar frutos en la vida cotidiana. Y comienza Jesús hablando de las bienaventuranzas. Bienaventurados, feliz, dice Jesús, pero ese feliz siempre es un poquito comprometedor, porque Jesús llama feliz a alguien que realmente pues tiene otros parámetros, otros valores, otras perspectivas en su vida, y esto no siempre es lo que habitualmente buscamos en la vida. Sí, yo creo que esa palabra de bienaventurados es un gran compromiso para nosotros, porque nos compromete a dar ese sí siempre al Señor, ¿verdad? A no cuestionarnos ni el por qué ni para qué, sino que el Señor ha puesto su mirada en nosotros. Si somos bienaventurados, pues estamos comprometidos a responderle siempre a su palabra. Comienza diciendo Jesús, dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Una palabra que sin duda alguna es difícil de vivir, porque es Jesús el que está hablando, mostrando que el reino de Dios es para los pobres. Y dice el Papa Francisco que las bienaventuranzas es como un camino a contracorriente, es un aprender a ponernos en una perspectiva diferente, la del reino de Dios, no la humana, ¿verdad? Humanamente uno tiene sus perspectivas, quisiera uno alcanzar ciertas metas, ciertas aspiraciones humanas, nobles podríamos decir, pero viene el reino de Dios y nos coloca otros valores, y de estos valores son los que también en cada uno de nosotros poco a poco también deben ir entrando. Cuando Jesús dice, dichosos ustedes los pobres, podría parecer un poco contradictorio. Pobre es aquel muchas veces que sufre diferentes realidades en su vida, y alguien puede decir, ¿cómo voy a ser feliz yo si soy pobre, si a lo mejor carezco de muchas cosas? Sin embargo, Jesús dice, porque de ustedes es el reino de Dios. Y yo lo que quisiera decir es que el primero que se hizo pobre es Cristo Jesús.
Sí, Padre, yo creo que es importante que veamos también que no solo es la pobreza humana, muchas veces esa pobreza que tenemos en el alma. Yo muchas veces me pregunto por qué los católicos de verdad tenemos descuidada esa palabra de Dios que está en la Biblia y no la leemos. Tenemos el catecismo de la Iglesia Católica y no nos enriquecemos con todo lo que la Iglesia nos ha dado. Entonces, recordemos que si somos pobres y Dios nos está poniendo esa mirada en nosotros, es para que de verdad nosotros entendamos que esa pobreza la podemos enriquecer con todo lo que Él nos ha dado y nos ha entregado en nuestra iglesia. Claro que sí, Cristo pobre es el modelo sin duda alguna de todo cristiano, ¿verdad? El saber poner la confianza únicamente en el Señor, ¿verdad? Como única riqueza, como único valor por encima de todo, que en el fondo el que es pobre debería ser libre para amar de todo corazón a Dios, para entregarse a Él, para poner siempre la confianza en Dios como único bien absoluto. Sí, acordémonos que el llenarnos a veces de cuestiones materiales y de todo lo que creemos que es indispensable, muchas veces nos aparta de la verdadera vida, o sea, nos aparta del Señor, que estamos enfocados en el materialismo, en nuestras carreras profesionales, en un buen trabajo, y se nos olvida que nuestra meta es el cielo y que para ganarnos el cielo tenemos que hacernos pequeños y tenemos que aprender de esa pobreza, ¿verdad? Por supuesto, el reino de Dios, hermanos, es para todos. Acojámoslo, vivámoslo y hagamos que esta palabra siga resonando en nuestro corazón. Vamos a hacer una pausa y al volver les invito a seguir siempre atentos al Evangelio que el Señor hoy nos da a cada uno de nosotros. Es una buena noticia. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Los fieles a la alianza son perseguidos por causa de la justicia. De los perseguidos por ser justos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza afecta de forma inmediata a quienes siguen la enseñanza de Jesús. Queridos hermanos y hermanas, gracias por continuar con nosotros. El domingo es el día del Señor, un día de júbilo, de fiesta. Hacemos la memoria siempre de Cristo resucitado y es de Cristo resucitado el que nos habla a nosotros. Y hoy estamos escuchando un fragmento del Evangelio de San Lucas donde nos habla de las bienaventuranzas, a quienes Jesús llama dichosos. Eso es lo que también nosotros quisiéramos comprenderlo y tratar también de vivirlo, de sentirnos dentro de estas personas a quien Jesús les llama dichosos. Sí, es importante que todos nosotros que estamos llamados al reino de Dios nos sentamos dichosos y podamos sentir de verdad ese llamado del Señor, que podamos sentir que éramos uno de los discípulos que estaba en el sermón de la bienaventuranza en esa montaña, hoy domingo que es el día del Señor. Cada uno de nosotros en nuestro diario caminar pues vamos llevando siempre sufrimientos. ¿Quién no tiene problemas en su vida? ¿Quién no pasa por circunstancias que le preocupan? ¿Quién no está viviendo momentos difíciles? Jesús habla a hombres y mujeres concretos que vivían su vida y que pasaban por circunstancias muy complejas, muy difíciles. Pero viene Jesús y como buen pastor quiere poner esperanza en el corazón. No dice, no mires tu dolor, no mires tu sufrimiento, no mires tu llanto, sino que nos invita a mirar nuestra realidad humana, pero desde otra perspectiva, desde el reino de Dios. Y por eso Jesús es capaz de llamar dichosos a los que lloran, a los que tienen hambre, incluso, dice él, a los que son perseguidos por mi nombre. Sí, Padre, es importante que como cristianos comprendamos todos nosotros que no vamos a vivir una vida perfecta, que no todo va a ser alegría, pero que entendamos que con este mensaje Dios nos está diciendo que hay algo más, que hay una trascendencia. El mundo se ha encargado en estos momentos de la historia que estamos viviendo de que el humano olvide que vamos a trascender a una vida eterna y por eso se enfoca solo muchas veces en cuestiones materiales, pero Dios en este mensaje nos está recordando, porque la palabra de Dios está viva y con este mensaje de la bienaventuranza nos está recordando que a pesar de que pasemos sufrimientos, a pesar de que pasemos dolor, tristezas, angustias y probablemente que nos sintamos perseguidos, que nuestra vida va a tener una riqueza porque nuestra vida trasciende, nuestra alma está llamada para llegar al cielo y eso es lo más importante. Sin duda alguna, yo creo que también es valioso que nosotros
no tengamos miedo de darnos cuenta cómo estamos, ¿verdad? Jesús nos habla a nuestra realidad concreta, a la circunstancia que nosotros vivimos hoy. Cuando Jesús dice, dichosos los que lloran, a mí se me vienen en mente las familias que en estos días, por causa de la pandemia, han pasado situaciones muy complejas, muy difíciles y sufren y siguen sufriendo, y a lo mejor por otras tantas realidades. A ellos Jesús les invita a no quedarse solo con su dolor ahí, con su sufrimiento, sino también a ofrecerlo, lo que tantas veces hemos invitado a los enfermos. Su dolor no es solo para soportarlo, no es solo para aguantarlo, es también para ofrecerlo como una ofrenda unida a la de Cristo. Pero es también para que nosotros pensemos en los que sufren, en los que lloran, en los que están cerca de nosotros, que no cerremos nuestro corazón al sufrimiento ajeno. Cuando nos dice Jesús, dichosos los que lloran, los que sufren, es para también invitarnos a mirar quiénes son aquellos que a nuestro alrededor hoy están sufriendo, quiénes son aquellos que hoy están pasando momentos muy complejos, muy difíciles, y qué puedo hacer por ellos. Está a mi alcance hacer algo. Las bienaventuranzas es como un llamado, una invitación a salir de uno mismo y a mirar a los demás con el corazón lleno de Dios, es decir, desde la perspectiva del reino de Dios. Eso me parece que es clave fundamental. Y siempre es Jesús el que abre a nosotros las puertas y nos da la fuerza para poder hacer el bien, para comprometernos un poquito más. Sí, Padre, es hacer obras de misericordia, ¿verdad? Muchas veces creemos que nuestro dolor es nuestro y nuestra tristeza es solo nuestra, y se nos olvida que tenemos mucha gente alrededor, de que cuando ya pasó nuestra enfermedad o nuestra angustia o nuestra preocupación de que ya hemos conseguido un trabajo, porque pasamos tiempo sin trabajo, se nos olvida que hay personas que están tan cerca de nosotros y que están pasando por esos sufrimientos, y que nosotros ni siquiera podemos hacerle una pequeña llamada, una visita, llevarle el alimento que tanto necesita y que está al alcance nuestro, y se nos olvida que somos hermanos y que para eso el Señor nos ha puesto en ese lugar. Hay que pedirle al Señor que nos permita ver con sus ojos a dónde está la misericordia y a dónde podemos llevar ese alivio a esos corazones afligidos. Exactamente. También el Evangelio de hoy tiene esta palabra que sin duda alguna es bien de esperanza para quienes están con el deseo de vivir su fe, con el compromiso sincero de agradar a Dios en las más variadas circunstancias de su vida, pero les toca que sufrir. Cuando el que quiere dar un testimonio encuentra muchas adversidades, una manera de reaccionar podría decir, bueno, ¿y para qué sigo en esto? Ya no sigo, se burlan de mí, se ríen de mí, y a lo mejor me quieren mal. Uno podría fácilmente, como Pilato, lavarse las manos y ya no sigo. Pero viene Jesús y les dice a estos que están ahora sí, los que den testimonio por mí, siéntanse dichosos, estén alegres, estén contentos, porque su alegría será mucho más grande en el reino de los cielos. Y aquí aparece toda aquella dimensión del martirio, de la persecución, de la adversidad, de quienes hoy en nuestro tiempo están viviendo situaciones complejas a causa de su fe. Sí, Padre, a nosotros nos suele suceder que cuando nos estamos preparando para un retiro y hay personas que van a dar su testimonio de vida, tienen tantas adversidades, le chocan el carro, sé que casi que tienen problemas en su casa, con su familia, o sea, son miles de tribulaciones que se presentan, que uno dice, no, realmente ese testimonio mejor cierro el libro, ya no lo lloro, lo olvido, pero creo que son circunstancias que el Señor nos está permitiendo, porque muchas veces ese testimonio lleva a la conversión de muchísimas personas, porque nuestra vivencia puede servir para que otros se den cuenta de que también hemos sido perseguidos, hemos tenido pobreza, hemos estado lejos del Señor, pero que cuando el Señor toca, transforma la vida. Exactamente, alégrense, dice Jesús, como una palabra que debe dar ánimo y esperanza a los que hoy a lo mejor sufren y sienten cuesta arriba un poco su camino de vida cristiana. No se den por vencidos antes del tiempo. El Señor también cuenta con ese testimonio, cuenta con ese sufrimiento que ustedes viven, las contradicciones, las adversidades, y nos invita a pensar en la recompensa final. O sea, nosotros estamos en el camino, no hemos llegado a la meta, pero tenemos deseos y la esperanza de que un día llegaremos a la meta, y por eso estamos en el camino. Alégrense, su recompensa
será grande en el cielo. El Señor recompensará y ha recompensado, Apocalipsis capítulo 7, la gran cantidad de hombres y mujeres que han lavado su sangre, han limpiado en la sangre del Cordero sus vidas. Este es el camino del testimonio de los hombres y mujeres de ayer, de hoy, que por ser fieles a Cristo siguen adelante, alegres, contentos, dando ese testimonio, porque ese testimonio es valioso. Hay que seguir adelante, nunca desanimarse. Hacemos una pausa, volvemos en breve. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dios otorga esa paz, pero su continuación depende de que las personas vivan unidas en la fidelidad a la alianza, como creadores de paz. Promoviendo el dominio de Dios, los pacificadores se capacitan para ser hijos de Dios. Queridos hermanos y hermanas, cuánto nos gustaría que cada domingo esta palabra fuera una palabra muy esperada por cada uno de nosotros, por los niños, por los jóvenes, por los adultos, por quienes están sufriendo, para que esta palabra les dé siempre ánimo en su vida y esta palabra sea luz y caliente el corazón y dé esperanza a todos. Eso fue lo que experimentaron los discípulos de Emaús cuando iban tristes por su camino, y eso también queremos nosotros cuando escuchamos, cuando acogemos, cuando meditamos la palabra de Cristo, aunque algunas veces esta palabra nos presente temáticas que no son siempre comprensibles. También en las bienaventuranzas aparece esto que en el Evangelio se llama los ayes, aquellas expresiones de Jesús que dicen, pero miren, si yo les digo que son dichosos algunos, pero también algunos no son dichosos. Y Jesús mira la realidad de las personas como que se cierran en sí mismas y son incapaces de levantar su corazón, su mirada al Señor, y por supuesto como consecuencia se cierran a sus hermanos. Sí, Padre, yo creo que es importante que nos veamos y nos cuestionemos también nosotros muchas veces, porque creemos que por estar cerca del Señor o por estar en la lucha, tratamos de esconder ese egoísmo que tenemos. Yo creo que la naturaleza humana nos convierte en egoístas, y al ser egoístas no nos permite ver lo que está alrededor nuestro. Y el Señor es cierto, el Señor habla muchísimas parábolas, y en este sermón de las bienaventuranzas nos habla al inicio de lo dichosos que somos, de verdad, porque tenemos un reino prometido, pero también al final nos recuerda que también es un Dios no solo de misericordia, sino que de justicia, ¿verdad? Que nosotros tenemos que encontrar en dónde estamos fallando, cómo estamos fallando, y en dónde podemos estar golpeando a los seres, los corazones de los seres tan cercanos y queridos que tenemos. Es como una llamada de atención para poder hacer un alto en el camino y tratar de revisar cómo estamos caminando nosotros. Soy yo de quienes se encierran en su pequeño mundo y no me importan los demás. Soy yo quien después de haber comido yo digo, bueno, ya no me hace falta nada, pero hay alguien que a lo mejor puede necesitar también un plato de comida. Soy yo de los que en mi alegría no me importa el sufrimiento de otros. Dice Jesús, hay de quienes tienen estas actitudes, pero se cierran como que si eso fuera todo. El ser humano y un cristiano tiene que ser muy humano para reflejar la misericordia de Dios. Sí, estamos llamados todos a poder encontrar a esas personas que de verdad necesitan de nosotros. Muchísimos de nosotros estamos trabajando, viviendo en comunidades, y en estos momentos yo sé que muchos de los que nos están viendo probablemente estén en cuarentena, porque esta ola del COVID que nos ha llevado a tocar familias completas, y nosotros que estamos dentro de esas comunidades sabemos que nuestros hermanitos están enfermos o que necesitan de nosotros, y ni siquiera una llamada o un mensaje ahora con la tecnología, que se necesitan algo nuestro. Entonces yo creo que es importante que veamos y sintamos ese llamado a la misericordia, ¿verdad? Vemos gente también en las calles que está con una gran necesidad de alimento, porque pues, en este momento muchísima gente se han quedado también sin trabajo. O sea, los famosos salvadoreños que vemos con los cartelitos blancos que no están pidiendo nada más que una ayuda de alimento de ese día. Y nosotros a veces pasamos al lado y probablemente venimos de misa o venimos de hacer una oración,
y pasamos y los vemos sin misericordia. Exactamente, entonces aquí hay, yo creo que para todos, ¿verdad? Hay una llamada de saber abrir el corazón y evitar encerrarnos, como muy bien lo ha dicho, encerrarnos en el egoísmo, en saber abrir nuestra vida a caminar con otros. Aquel mensaje de somos hermanos, ¿verdad? Somos hermanos, estamos en una misma casa común y llamados a caminar juntos y a ser solidarios y a ser cercanos y a dar lo mejor de uno mismo. El problema, ya siempre lo hemos escuchado, el problema no es la riqueza, el problema es aferrarse, idolatrarlo, el problema es pensar que con eso yo lo tengo todo, y no lo tengo todo, sino que es necesario todavía abrirme a una realidad más valiosa, más trascendente, a confiar plenamente en el Señor, como lo dice esa primera lectura de hoy: dichoso el que confía en el Señor plenamente. Y sin duda alguna es como un reto para todos confiar plenamente en la palabra del Señor y actuar, que estos gestos sean gestos que nosotros vamos transformando en nuestra vida, que aprendemos a hacer los nuestros, de quien es capaz de abrir su alegría y compartirla, es capaz de compartir también unos bienes materiales, es capaz de compartir aquello que Dios se le ha dado. Dios nos ha puesto también como instrumento de su providencia. Sí, Padre, usted hablaba al inicio de los discípulos de Maús cuando venían tristes, pero al final del camino, cuando reconocen a Jesús, cuando parte el pan, es cuando empieza ese corazón a palpitar nuevamente en el pecho, y eso es lo que nosotros como cristianos deberíamos de sentir todos los días, pedirle al Señor de que ese corazón palpite, pero no solo para nosotros, sino que para todos aquellos que están alrededor o que el Señor nos pone frente a nosotros en nuestro camino. Porque muchas veces nos ponen a personas que nosotros decimos, ¿y por qué se atravesó en mi vida? Y realmente es el Señor el que ha enviado a esta persona para que nosotros logremos ver cómo y dónde podemos ayudar con una obra de misericordia. Aquí el Evangelio finaliza con aquella expresión de Jesús: dicen, ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque así trataron a los falsos profetas. Cristo Jesús no fue buscando que todo el mundo hablara bien de Él. Él quiso hacer la voluntad del Padre. Y ese fue como la ruta que siguió, hacer la voluntad del Padre. Es muy fácil a veces querer quedar bien disminuyendo el Evangelio, querer quedar bien con todo el mundo, pero mutilando la fe que tenemos, los valores que tenemos. No es que vamos a ir a pelearnos con los demás, ciertamente, pero es necesario dar testimonio del Evangelio, del reino de Dios, que se hace concreto, que se hace cercano, que se hace vida, del reino de Dios como Jesús nos lo ha enseñado. Y en estas palabras del Evangelio de hoy, pues tenemos un camino, una ruta, un sendero que hay que seguir, abriendo nuestro corazón a esa buena noticia del reino de Dios. Sí, Padre, yo invito a todos los que nos están viendo esta mañana a que le pidamos a Dios todos los días que el Espíritu Santo nos ilumine para saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, y que podamos llevar esa misión que Él tiene preparada para nosotros a los ojos del Espíritu y a los ojos del alma. Gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en este domingo. Gracias, Denise, por estar compartiendo esta palabra que es vida, esta palabra de Cristo Jesús. Que podamos cada uno de nosotros el domingo quedarnos con algo. Es el Señor el que nos invita a acercarnos como sus discípulos, acercarnos a Él y aprender de Él. Queridos hermanos, que la bendición de Dios Todopoderoso les bendiga y les acompañe siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo para todos.